Si este mensaje te encontró hoy, no fue un accidente benigno ni una curiosidad del destino. Fue una intersección precisa entre lo que llevas sintiendo en silencio y lo que la vida decidió devolverte como espejo. Has sentido que hay algo que se te escapa por milímetros, una oportunidad que roza tus manos pero todavía no se deja tomar, una señal que pasa frente a tus ojos y no termina de decir su nombre. No es que falte fuerza de voluntad ni que te falte inteligencia. Falta una llave concreta para alinear lo que piensas con lo que sientes y lo que haces. Una llave que ordena tu sistema nervioso para que tu mente deje de disparar en todas direcciones y empiece a emitir una sola frecuencia nítida, esa que coincide con lo que quieres de verdad. Hoy voy a darte el inicio de ese proceso. Voy a enseñarte cómo entrar en un estado específico y repetir una instrucción simple que abre tu percepción como si alguien corriera una cortina. Y detrás, aparecieran las piezas que llevabas meses buscando. Pero no voy a contártelo todo ahora. La clave que convierte palabras en experiencia, la pieza que separa la inspiración del resultado concreto, está reservada para el final. Es imprescindible que me acompañes hasta allí, porque sin ese ajuste final lo que escuches al principio será útil, sí, pero no transformador. No voy a pedirte fe ciega ni que te tapes los ojos para creer. Voy a invitarte a observar tu cuerpo como una herramienta de precisión. Cuando respiras de cierta manera, cuando convocas una emoción en un punto exacto del pecho, y cuando le das a tu mente una frase con estructura y ritmo, cambias la química que sostiene tus pensamientos y, con ella, cambias lo que notas del mundo. Lo que antes parecía aleatorio empieza a ordenarse. Aparecen nombres que se repiten, mensajes que llegan con la palabra justa, invitaciones que te encuentran sin buscarlas, ideas que se juntan como si llevaran tiempo esperándote. No es magia, es entrenamiento. Y lo único que te separa de ese entrenamiento es tu decisión de quedarte, de escuchar con el cuerpo y no solo con la cabeza, de probar esta noche y verificar mañana. Te prometo que, si recorres cada paso, en las próximas 24 horas notarás al menos una señal mínima. No será un trueno ni un espectáculo de luces. Será algo lo suficientemente claro como para que digas, aquí hay un patrón, y lo suficientemente sutil como para que solo lo vea quien decidió estar presente. Quiero que te prepares para un tipo de precisión que quizá no te enseñaron. No vamos a repetir palabras como loros, ni a empujar resultados con ansiedad. Vamos a encender coherencia primero y a hablar después, porque el cuerpo escucha sensaciones, no discursos. Cuando el corazón se sincroniza con la respiración y la mente deja de pelear, aparece ese silencio amplio donde la instrucción correcta cae hondo. En ese estado, una frase breve puede reorganizar tus decisiones del día, como si un imán interno ordenara piezas que parecían sueltas. Cambia la llamada que haces. Cambia la forma en que entras a una conversación. Cambia la página que abres y la que decides cerrar. Y no vamos a correr. Vamos a construir. Porque lo que se construye bien dura, y lo que dura se vuelve hábito. Y un hábito bien puesto hace por ti lo que la fuerza de voluntad jamás logró sostener por mucho tiempo. Sé que has escuchado promesas antes y por eso te hablo con claridad. Aquí no vas a encontrar atajos vacíos. Vas a encontrar un protocolo que cualquiera puede aplicar si entiende dos principios. ¿Qué estado activar y qué instrucción repetir? El estado es la puerta. La instrucción, la llave. Al final, cuando todo esté en su sitio, te daré la formulación completa y el modo de uso exacto, con un detalle que hace toda la diferencia. ¿Cómo sellarlo para que no se evapore con el primer sobresalto del día? Si no llegas a esa parte, tendrás teoría. Si llegas, tendrás herramienta. Y quien tiene herramienta, prueba. Quien prueba, aprende. Quien aprende, confirma. Y cuando confirmas, ya no te pueden vender humo porque tu propio cuerpo se vuelve la evidencia. Así que quédate. Respira conmigo cuando te lo pida. Deja que tu mente descanse en el pecho cuando aparezca la urgencia por entenderlo todo ya.
Lo que vienes buscando no es más información. Es una experiencia nítida de presencia que, repetida, convoca señales. Y eso, te lo garantizo, no se logra acelerando, sino afinando. En un minuto vamos a dar el primer paso para pasar de espectador a creador. Y cuando lo hagas, sentirás ese clic leve que separa el ruido de la dirección. A partir de ahí, cada parte te llevará a la siguiente como una escalera que sube con calma hacia un punto donde la explicación se vuelve vivencia. Comencemos. Y ahora que has sentido ese primer clic, tomemos el hilo sin soltarlo ni por un segundo, y entremos juntos en el giro que lo cambia todo. El momento en que dejas de mirar la vida como un escenario ajeno y empiezas a dirigirla desde adentro. No empujando el mundo con los hombros, sino modulando el estado que emites, para que lo que ves empiece a reconocerte. Porque ahí es donde ocurre el salto silencioso que nadie te explicó con precisión. No necesitas un golpe de suerte, necesitas una identidad regulada. Un cuerpo en coherencia que sepa sostener una misma frecuencia el tiempo suficiente para que tu atención deje de mendigar migajas y comience a encontrar alimento real. Y ese entrenamiento, aunque suene complejo, nace de una decisión íntima y física, no de teorías interminables. Porque cada vez que respiras con intención, cada vez que eliges una emoción de base y cada vez que te hablas en presente con una instrucción limpia, el sistema completo se reorganiza y pasa de reacción a creación, como si de pronto volvieras a tener los mandos de un avión que creías que volaba solo. Y lo extraordinario es que no necesitas hacerlo perfecto para que empiece a funcionar. Basta con hacerlo verdadero, porque la biología ama lo auténtico y te perdona los tropiezos cuando detecta dirección. Imagina por un momento que tu mente consciente es un faro, y tu cuerpo, el generador que le da energía. Si el generador chisporrotea con ansiedad, culpa o frustración, el faro parpadea, pierde el horizonte y señala cualquier cosa. Pero si estabilizas el generador con respiración y gratitud, el faro proyecta una luz nítida y constante, y de repente, el mar revela rutas que antes eran sombras. Ese es el tránsito de espectador a creador en un lenguaje que tu sistema entiende sin traducciones. Y aquí aparece la parte que suele confundir a muchos. Creer que crear es forzar la realidad con dientes apretados, cuando en verdad crear es elegir con qué estado te presentas a cada instante y permitir que la cadena de microdecisiones que siguen a ese estado te lleven por un puente de incidencias que ya está ahí, esperando tu señal. Porque los caminos no nacen cuando los pisas, se vuelven visibles cuando llevas la luz correcta. Y esa luz correcta no es un pensamiento aislado, sino una alineación entre respiración, emoción e instrucción. Una tríada sencilla y precisa que, repetida, vence el viejo algoritmo de tu supervivencia. Sé que has sentido esa fatiga de masticar ideas inspiradoras que se evaporan al primer correo tenso o a la primera mala noticia. Por eso vamos a darle a tu cuerpo un marco tan claro que ni el día más ruidoso pueda desbaratarlo. Entrenaremos el cambio de identidad en segundos, entendiendo que identidad aquí no es un concepto psicológico abstracto. Identidad es el estado desde el que tomas tus decisiones, la postura con la que entras a la conversación incómoda, la temperatura emocional con la que abres o cierras una puerta. Y como todo estado es entrenable, vamos a elevar el suelo sobre el que caminas. No a perseguir picos de motivación que duran minutos, vamos a subir el promedio. Ese nivel base desde el cual ya no reaccionas con sobresalto, sino que eliges con serenidad. Y esa serenidad no es pasividad, es potencia enfocada. Es la calma del arquero que respira. Fija la mirada y suelta, sabiendo que la flecha obedece a su cuerpo más que a su deseo. Quiero que recuerdes la última vez que tomaste una decisión desde el miedo, y notas cómo el cuerpo se estrechó, cómo la respiración se volvió corta, cómo los hombros se elevaron unos milímetros, y el pecho se cerró. Ahora contrasta ese recuerdo con un instante de certeza, esa caminata lenta al salir de una conversación honesta, esa página escrita de corrido, esa llamada que fluyó sin esfuerzo. Y pregúntate qué cambió.
Porque lo que cambió no fue el mundo, cambió tu estado, y el estado lo decidió tu fisiología en los primeros 90 segundos, antes que tus argumentos. Por eso vamos a enseñarle a tu cuerpo a reconocer y replicar ese patrón ganador a voluntad. Vamos a normalizar la coherencia para que deje de ser un accidente y se vuelva tu estilo. Y cuando el cuerpo reconoce una ruta, no pide permiso a la mente para volver a recorrerla, la toma como suya y te lleva. Y ahí es cuando los días empiezan a tener un pulso distinto y las señales, en lugar de obligarte a descifrarlas, se te entregan casi con nombre y apellido. Pero no nos engañemos, la inercia del espectador es cómoda porque te exime de la responsabilidad creativa. Mirar y culpar es refugio rápido, y salir de ese refugio exige honestidad, exige admitir que durante años tu atención fue un campo abierto para cualquier distracción y cualquier temor, y que si hoy vas a ocuparlo con intención, tendrás que aprender a decirle que no a 1000 cosas, que no son el siguiente paso y que antes te parecía obligatorio atender. Y eso, que suena duro, se vuelve sorprendentemente fácil cuando el cuerpo está regulado, porque el cuerpo regulado no negocia con la ansiedad, ve con claridad, y la claridad no grita, la claridad indica, y tú sigues, y ese seguir, hecho de pasos pequeños y consistentes, es la textura real de la creación consciente, la que deja huella, la que al cabo de una semana te devuelve un patrón, y al cabo de un mes te ofrece un salto. Déjame contarte lo que sucede en el interior cuando empiezas a vivir de esta forma. Al principio tu mente vieja protesta, te susurra que esto es lento, que no estás controlando lo suficiente, que mejor vuelvas a empujar. Y en esos días sueles creerle. Pero si sostienes la respiración, si vuelves al pecho con una gratitud simple y te dices, en presente, ¿quién eliges ser hoy? Aparece un efecto acumulativo que nadie te puede arrebatar. Se llama memoria somática de éxito. Y consiste en que tu cuerpo registra lo que funcionó y comienza a proponértelo antes incluso de que lo pidas. Como si una parte tuya hubiese tomado nota y supiera que al despertar, conviene abrir esa libreta y escribir 3 líneas antes de tocar el teléfono. O que en mitad de la tarde, conviene dar 5 respiraciones largas frente a la ventana. Porque después de esas 5 respiraciones, la conversación tensa se resuelve en la mitad de tiempo y sin heridos. Y cuando tu vida empieza a llenarse de microresoluciones elegantes, aquello que llamabas milagro se vuelve estadística. Y la estadística, cuando se apoya en un método, se llama maestría. Y aún así, te advierto, habrá momentos en que la vieja identidad intentará recuperar el mando con argumentos seductores. Te dirá que la urgencia es real y que no puedes permitirte respirar. Te dirá que este no es el momento de perder tiempo. Pero si no respiras ahora, perderás la dirección en los próximos 10 pasos, porque sin coherencia la mente se asusta y en el susto toma las decisiones que te devuelven al bucle. Por eso vamos a blindar el pasaje con una rutina mínima que cabe en cualquier día y que te recuerda, aunque llueva por dentro o por fuera, que eres tú quien decide desde dónde actúas. Y esa decisión, repetida, convierte lo extraordinario en hábito y el hábito en carácter. Y el carácter, cuando se funda en coherencia, se vuelve tu marca personal. Y tu marca personal atrae contextos compatibles, gente compatible, proyectos compatibles. Y entonces el espectador mira por última vez la escena y reconoce que siempre fue el creador disfrazado de público. Si te preguntas cuándo empieza a notarse el cambio, te diré que muchas veces no empieza con un ascenso súbito, ni con un romance fulgurante, ni con una suma inesperada en tu cuenta. Muchas veces empieza con una mañana en la que te descubres hablando menos y escuchando más, o con una tarde en la que decides no responder ese mensaje impulsivo, o con una noche en la que por fin duermes de un tirón porque el cuerpo dejó de vigilar el mundo y volvió a confiar en ti, y al día siguiente aparecen los primeros reflejos. Esa persona que escribe justo cuando tú dejaste de forzar, ese correo que llevaba semanas perdido y entra limpio, esa idea que no te suelta hasta que la pones en marcha, y ahí te das cuenta de que el puente de incidencias no necesita tus empujones, necesita tu constancia,
Y la constancia se vuelve amable cuando sabes exactamente qué hacer y en qué orden, no 100 cosas, 3, y esas 3, bien hechas, sostienen tu día como 3 columnas que no se caen, aunque afuera soplen vientos que antes te derribaban. Vamos a hacerlo juntos de forma impecable. En esta parte ya has decidido salir del palco y tomar el escenario sin espectáculo ni grandilocuencia, con la calma de quien conoce su oficio, y sabe que la primera tarea es ajustar el instrumento, y tu instrumento es tu cuerpo. Por eso voy a enseñarte a encenderlo en 90 segundos, a sostenerlo con una emoción de base que no te suba a la montaña rusa, sino que te asiente en el suelo cálido de la gratitud. Y después, cuando el generador esté estable, te mostraré cómo darle a la mente la instrucción precisa, esa que no ordena cosas al mundo, sino a ti, a tu atención, a tu boca, a tu calendario, a tus manos. Porque cuando tú obedeces a tu mejor versión, el mundo tiende a colaborar. Y si alguna vez duda, tu coherencia le recuerda el camino como un faro que no parpadea. Así que respira hondo, suelta el aire lento y deja que el pecho se ablande. Porque lo que viene a continuación es la primera técnica concreta, simple y poderosa, con la que empezamos a calibrar la antena biológica de tu percepción para que, de aquí en adelante, no solo escuches la vida, la sintonices. Y en el siguiente paso aprenderás a encender esa sintonía, en apenas 1 minuto y medio para que todo lo demás, incluida la frase que reservamos para más tarde, caiga en la tierra más fértil que existe, la tuya. Y con el cuerpo ya dispuesto a ser instrumento y no obstáculo, demos el siguiente paso sin romper el hilo. Porque aquí es donde empiezas a comprender que tu atención no es un foco caprichoso que se mueve por antojo. Es un músculo entrenable que ilumina una porción del mundo, mientras deja el resto en penumbra. Y lo que ilumina no depende de la suerte, sino del patrón que repites por dentro. Por eso cuando alguien dice que la realidad solo le pasa, sin darse cuenta está confesando que dejó su atención a la intemperie, expuesta al viento frío de cualquier miedo, de cualquier noticia, de cualquier urgencia que se disfrace de imprescindible. Mientras que tú, a partir de ahora, vas a recuperar ese músculo, lo vas a nutrir y lo vas a dirigir con una delicadeza firme que no grita pero ordena. Y vas a comprobar en tu propia experiencia que lo que entrenas ver se multiplica y que aquello que dejas de alimentar con tu mirada se marchita como una planta sin agua. Porque así funciona el sistema atencional humano. Así decide qué estímulos entran y cuáles se quedan fuera. Y a fuerza de práctica, empezarás a notar que el mundo te devuelve exactamente la calidad de preguntas que tú le lanzas al amanecer. Imagina por un instante que tu atención es ese faro que en la noche recorta el contorno de los barcos y los guía al puerto. Si el faro gira loco sin patrón, las embarcaciones confunden las rutas y chocan. Pero si el faro mantiene un barrido constante y deliberado, los capitanes leen el mensaje sin dudar. Y eso mismo ocurre contigo cuando te levantas y decides con qué pregunta vas a dirigir tu día. Porque la mente es obediente a la pregunta dominante, ese hilo invisible que a veces repites sin darte cuenta como un rezo. Y si el rezo secreto es, ¿qué puede salir mal? Tu atención se multiplicará en riesgos, fallas, retrasos y explicaciones para justificar por qué no era el momento. En cambio, si modificas el mantra de base a ¿cuál es la próxima señal coherente con quien elijo ser hoy? Tu faro interno empieza a cortar la niebla justo en ese ángulo donde aparecen puertas que antes eran paredes, nombres que antes eran ruido, coincidencias que antes se te escapaban entre los dedos. Porque lo que para otros es azar, para el ojo entrenado es respuesta. Y lo hermoso es que no necesitas vivir en un convento ni escapar de tu vida para practicarlo. Solo necesitas recordar, en el preciso instante en que tu atención quiera correr detrás de cualquier incendio, que eres tú quien sostiene el faro, y que la pregunta que eliges sostener ahora configura el inventario de evidencias que verás en las próximas horas. Tu cerebro no es un enemigo al que domar. Es un aliado impaciente que solo pide instrucciones claras.
y su filtro principal, ese portero diligente que decide qué pasa y qué no. Ya ha aprendido miles de veces a creerle a tus miedos. Por eso cuando cambias la pregunta le desconciertas al principio, porque lo nuevo, aunque mejor, se siente extraño. Y el portero te devuelve señales que no se parecen al premio final. Se parecen al primer peldaño, como si la vida te dijera, ¿vale? Si eliges esta identidad, aquí está la primera prueba, aquí está la primera conversación, aquí está el primer correo, aquí está la primera oportunidad humilde. Y si tú menosprecias ese peldaño por pequeño, el portero concluye que no hablaste en serio, y vuelve a dejar pasar a los viejos conocidos, los pensamientos de siempre, las historias de siempre, los finales de siempre. Pero si honras esa primera evidencia, si la tratas como se trata a una semilla en el hueco tibio de la mano, entonces el sistema aprende, registra y repite. Y en pocos días te ves a ti mismo observando detalles que antes eran invisibles, como si alguien hubiera limpiado el vidrio del visor. Y no fue alguien, fuiste tú, entrenando la dirección de tu atención hasta que te devolvió un mapa. Hay un fenómeno hermoso que se activa cuando sostienes esta nueva pregunta el tiempo suficiente como para que se vuelva tu tono de fondo. Se llama sensibilidad a la señal, y consiste en que tu organismo entero, no solo tu mente pensante, empieza a reaccionar ante aquello que encaja con tu estado elegido con una mezcla de calma y certeza. No como un entusiasmo desbordado que se quema, sino como un asentimiento del cuerpo que te dice, por aquí. Y si aguzas el oído, vas a distinguirlo porque es distinto al impulso de la escasez. El impulso de la escasez grita, ahora o nunca. El asentimiento de la coherencia susurra, ahora está bien, y si no, en 5 minutos también. Y ese susurro es oro, porque te evita comprar humo y te entrena a responder a lo que realmente importa. Y responder, en este contexto, rara vez es un gesto heroico. Casi siempre es un microacto. Mandar un correo con una línea clara, levantar el teléfono sin dramaturgia, abrir un documento y escribir 3 párrafos en lugar de prometerte una novela. Decir que no a lo que no vibra en tu nuevo estado para sostener el sí que te compromete con lo que ya declaraste ser. Y esa acumulación de microactos, sostenida por una atención que no negocia su pregunta madre, es la fábrica real de lo extraordinario. Puede que te preguntes dónde encaja la emoción en todo esto, y la respuesta es directa. La emoción es el combustible, que vuelve pegajosa la atención. Sin emoción tu pregunta se disuelve como tinta en agua. Con emoción adecuada tu pregunta perfora capas y llega al centro. Por eso, antes de dirigir el faro, has aprendido a encender el cuerpo en coherencia. Porque el objetivo no es que grites tu pregunta, es que la susurres con una calidez tan real, que el portero interno no tenga duda de que esa es la orden maestra del día. Y cuando esa orden se vuelve hábito, algo sutil pero inmenso cambia en tu vida cotidiana. Las distracciones pierden glamour, los dramas dejan de seducirte, los atajos ya no te tientan, no porque te hayas vuelto un santo, sino porque estás disfrutando de la claridad que antes te escapaba. Y el placer de la claridad es un placer adulto, estable y poderoso, capaz de competir con la adrenalina de la urgencia y ganarle sin estridencias. Te daré una imagen para sellar este aprendizaje. Piensa en tu atención como en una cámara con enfoque manual. Al principio tus manos tiemblan y el plano se desenfoca. Ves luces corridas y bordes imprecisos. Pero si respiras y giras el anillo con paciencia, llega un punto mágico en el que todo entra en foco y la escena revela detalles que te habías perdido. La trama del tejido, la textura de la piel, el brillo en los ojos. Y a partir de ahí te vuelves capaz de contar una historia diferente porque ves lo que otros no vieron, no por superioridad, sino por entrenamiento. Y ese entrenamiento, repetido mañana y pasado, te convierte en alguien que ya no necesita prometerse que cambiará, porque el cambio está ocurriendo ahora mismo, del lado de adentro, ahí donde nadie aplaude pero todo se decide. Si has llegado hasta aquí, ya sospechas que tu siguiente paso natural es aprender a encender este enfoque con precisión cada vez que lo necesites
sin depender del humor del día. Y eso exige un procedimiento extremadamente simple y al mismo tiempo profundamente eficaz, que dura menos de 2 minutos, y que prepara a tu sistema para recibir la instrucción que reservamos para más adelante. Por eso, sin romper el hilo y con la misma calma con la que un artesano afina su herramienta antes de tallar, vamos a entrar ahora en la práctica concreta que estabiliza tu fisiología, para que la mente, en lugar de dispersarse, coopere. Porque si tu cuerpo es el generador y tu atención el faro, lo que viene a continuación es la mano que calibra el brillo, el ritmo y el alcance de esa luz. Y cuando esa luz se estabiliza, la frase que te entregaré más adelante no cae como un eslogan, sino como una orden viva que tu día sabrá obedecer. Llegó el momento de poner las manos sobre el generador y girar la palanca con delicadeza para que todo tu sistema deje de chisporrotear y empiece a emitir un tono estable. Porque si tu atención es el faro que recorta el horizonte, el cuerpo es la dinamo que lo alimenta. Y nada hay más práctico que aprender a encenderlo a voluntad en menos de 2 minutos, sin rituales inaccesibles, sin huir de tu vida. Aquí mismo, en el sillón donde estás, en la silla de la oficina, en el banco del parque, con los ojos abiertos si hace falta, con el mundo alrededor haciendo su ruido, y aún así, sosteniendo dentro un ritmo secreto que alinea, ordena y prepara la mente para recibir la instrucción precisa que vendrá más adelante. Quiero que entiendas que esto no es un adorno ni un lujo, es el cimiento, porque la palabra, por poderosa que sea, se vuelve aire si cae en un sistema contraído. En cambio, una frase breve dicha desde un cuerpo coherente penetra como semilla en tierra húmeda. Encuentra espacio, encuentra calor, encuentra silencio. Y el silencio no es ausencia, es disposición. Es ese anochecer ancho en el que todo parece listo para que algo nazca. Vas a invitar al aire con una cortesía tranquila, no como quien asalta el oxígeno, sino como quien abre la puerta de su casa a un invitado querido, llevándolo hacia el pecho, con un conteo que no es militar ni rígido, más bien una cadencia musical de 4 u 8 tiempos. El número es lo de menos si te ayudan a entrar en ritmo. Y cuando el aire llegue a tu corazón, te detienes apenas un instante, como quien toma una fotografía invisible, y sueltas en una exhalación más larga que la inhalación, dejando que los hombros caigan medio centímetro, y que la mandíbula suelte ese apretón que ya ni notas, porque el estrés se cuela por ahí y se queda sin pagar alquiler. Y mientras exhalas vas a convocar una emoción pequeña y verdadera, no la épica de una victoria remota, sino la certeza humilde de algo que agradeces hoy mismo. La tibieza de una taza, la risa breve de alguien a quien amas, el olor a pan en la esquina, el rayo de sol de la mañana que delinea el polvo en la habitación, cualquier cosa que no tengas que inventar, que no te ponga a competir con tus recuerdos ni con tus expectativas, una gratitud inmediata y concreta que el cuerpo pueda reconocer al instante como suya, porque al cuerpo le interesa la verdad y desconfía de los discursos grandilocuentes, y cuando percibe verdad, coopera con una eficiencia que sorprende. Mientras sostienes esa cadencia de inhalar suave, pausar un suspiro y exhalar más largo, quiero que notes un detalle que lo cambia todo. La respiración no entra solo por la nariz, entra como si atravesara el esternón, como si el pecho respirara, como si el corazón tuviera bronquios. Y al poner la atención en esa zona ocurre un fenómeno sutil y poderoso. La mente, que suele corretear por pasillos estrechos, encuentra una explanada, se ensancha, se vuelve menos áspera, y allí aparece una sensación de calor difuso. A veces una piel de gallina leve, a veces un latido más redondo, a veces un silencio que no es vacío sino presencia. Y en ese momento, sin darte cuenta, estás cambiando la química, bajando el ruido del cortisol, ordenando el pulso, enviando una señal a tu cerebro de que no hay que pelear, de que no hay que huir, de que este es un lugar donde se puede aprender. Y el aprendizaje, al fin y al cabo, es lo que viniste a buscar, porque aprender a dirigir tus estados es la forma adulta de la libertad. Puede que al principio te sorprenda la resistencia de tu cabeza, acostumbrada a resolverlo todo con pensamientos, que te diga, esto es demasiado,
simple para funcionar, o no tienes tiempo para perder en respirar. Y sin embargo, si te observas con honestidad, reconocerás que perder tiempo es pasar horas en guerra con la ansiedad, tomando decisiones pobres que te cuestan días, semanas, a veces años, mientras que invertir 90 segundos en encender coherencia te devuelve un día que funciona, una tarde que avanza, una noche que descansa, porque el cuerpo coherente no promete milagros, produce condiciones de éxito, y las condiciones de éxito, repetidas, construyen milagros estadísticos que ya no pueden llamarse suerte. Por eso, si durante este encendido notas que tu mente corre, no la regañes. Invítala de nuevo al pecho, como traes a un niño que se distrajo mirando una ventana, una y otra vez, con paciencia, con un cariño firme que no negocia pero no castiga. Porque la paciencia breve de estos 90 segundos es un acto de autoridad interna que tu sistema empieza a respetar a la segunda o tercera vez. Quiero proponerte que lo pruebes ahora mismo con los ojos donde estén, abiertos si hace falta, y te regales 3 rondas completas para sentir en carne propia cómo un día normal se abre un poco más. Inhalando como si el corazón bebiera, sosteniendo apenas como quien escucha la última palabra de una canción. Y exhalando como quien entrega una carga pesada que no piensa volver a cargar. Y en esa exhalación colocas la gratitud. No como idea, sino como textura. El vapor de la taza en los labios. El olor al libro nuevo. La mano que apoya su peso en tu espalda cuando creías que estabas solo. Y si tu cuerpo quiere bostezar, déjalo. Si quiere acomodar la postura, permíteselo. Si una emoción asoma, reconócela sin convertirla en discurso. Y sigue, y mientras sigues, sentirás que algo dentro hace clic. Y ese clic es la bisagra que necesitábamos para que la puerta de la instrucción se mueva sin chirridos. En este estado es cuando aparece ese silencio útil del que te hablé. Un silencio en el que las palabras dejan de intentar demostrar y empiezan a señalar. Un silencio donde las órdenes no suenan a imposición, sino a dirección. Y ahí es cuando tu sistema se vuelve fértil para la frase que más adelante te entregaré con exactitud. Porque una frase que cae en coherencia no se queda en la corteza del lenguaje. Baja, se mezcla, impregna, y de pronto tus manos eligen distinto. Tu boca responde distinto, tu mirada encuentra lo que conviene, y las señales del día se reconocen entre sí como viejas amigas que por fin se cruzan en la esquina correcta. Es importante que comprendas que no estamos buscando perfección, buscamos disponibilidad. Y la disponibilidad se siente como una anchura tranquila donde caben tus dudas sin que te hundan, donde las urgencias pierden su máscara de imprescindibles, donde recordar lo que te conviene es más fácil que olvidar lo que te daña. Y cuando alcanzas siquiera un atisbo de esa disponibilidad, la tentación de volver al viejo modo de empujar disminuye, no porque te prohíbas nada, sino porque has probado un sabor mejor, y el paladar aprende rápido. Te contaré una escena breve que ilustra cómo estos 90 segundos cambian un día entero sin que nadie alrededor lo note. Una mujer llega a la reunión decisiva de su semana, ha dormido poco, el tráfico la trajo irritada, su cuerpo vibra como un alambre. Y justo antes de entrar a la sala pide un minuto en el baño, cierra el pestillo, apoya la espalda en la puerta y respira al pecho 3 veces. Exhala más largo, convoca la gratitud mínima de una canción que su hijo le cantó esa mañana, y siente que la mandíbula suelta, que el pulso deja de martillar, que una claridad leve se abre camino. Sale, se sienta, escucha más de lo que habla, elige 2 frases precisas en lugar de 7, pregunta una sola cosa que nadie había preguntado. Y la reunión que pudo haber sido un desastre, se convierte en un acuerdo. No por arte de magia, sino porque su cuerpo dejó de pelear y empezó a coordinar. Y cuando el cuerpo coordina, la mente piensa mejor y la boca habla con el peso justo. No te digo esto para que idealices. Te lo digo para que te permitas probar el poder de una regulación breve, barata y disponible, que cabe en el baño de una oficina, en la cola de un banco, en el asiento de un bus, en el borde de tu cama. Hay errores comunes que quiero que reconozcas para no perderte en ellos,
El primero es intentar forzar la emoción correcta, como si debieras sentir euforia para que funcione, y no. Lo que buscamos es una gratitud serena, un bienestar tibio, no una montaña rusa. El segundo es convertir la respiración en un examen, contar compulsivamente, apretar los hombros, fruncir el ceño, cuando el gesto entero de este encendido es de permiso, de soltura, de dignidad tranquila. El tercero es usar la respiración como escape para no actuar. Hacer 10 minutos cuando sabes que bastan 90 segundos y que la acción que sigue es enviar ese correo o hacer esa llamada. Recuerda siempre que encendemos el cuerpo para actuar mejor, no para evadir. Y si te sorprendes relajándote para no decidir, vuelves, enciendes y das un paso pequeño, el que toque, sin drama, porque el drama es hambre de coherencia y aquí la estamos alimentando con pan real. A medida que repitas este encendido día tras día, notarás que tu cuerpo empieza a pedirlo sin que tú lo agendes. Aparecerá la necesidad de respirar hondo justo antes de responder algo importante. Surgirán 2 exhalaciones largas espontáneas. Al abrir una conversación difícil, te descubrirás llevando la mano al pecho un segundo. Cuando leas un mensaje que te toca. Y lejos de ser un tic, será un ancla. Un recordatorio kinestésico de que tienes una palanca interna para regular el tono del día. Y esa palanca cuanto más se usa, más fácil se vuelve de accionar. Hasta que un día, sin aspavientos, te sorprendes a ti mismo eligiendo con calma en un escenario que antes te convertía en espectador asustado. Y esa es la prueba más sobria de progreso que existe. La serenidad operativa, la capacidad de sostener el timón en medio de una lluvia fina, sin necesidad de convertir el clima en tragedia. Este encendido en 90 segundos es, además, el momento exacto donde empieza a tener sentido la pregunta madre que establecimos antes. Porque una cosa es repetir, ¿cuál es la próxima señal coherente con quien elijo ser hoy? Desde un cuerpo apretado que implora y otra muy distinta. Es susurrarla desde un pecho abierto que invita. Y la vida responde distinto a un ruego que a una invitación, no por misticismo, sino porque tú respondes distinto a un ruego que a una invitación. Y tú eres el primer receptor de tu pregunta. Así que cada vez que enciendas, deja que al final de esa exhalación larga caiga la pregunta con peso específico y sin ansiedad. Y quédate quieto 3 segundos más de lo que te gustaría. Deja que una imagen, un nombre, una microacción se asome, y si no aparece nada, no fuerces. Anota la hora, sonríe apenas. Y sigue con tu día sabiendo que has dejado el faro calibrado para leer la costa cuando la costa aparezca. No subestimes el poder del cierre de este encendido, porque cómo sales del ritual determina en buena medida lo que ocurre en los 5 minutos siguientes, que a su vez condicionan el resto de la hora. Por eso te sugiero que al terminar la tercera o cuarta exhalación, coloques una frase de finalización silenciosa, algo parecido a «ahora estoy disponible», y permitas que el pecho conserve esa temperatura de gratitud mientras das el primer paso trivial. Abrir el correo con un criterio nítido, contestar un mensaje con 2 líneas en lugar de 20, escribir el primer párrafo en lugar del capítulo entero, elegir tu sí y honrarlo con un no que antes te costaba pronunciar, y te verás a ti mismo acumulando pequeñas victorias que son, en realidad, un solo gesto repetido. Sostener tu estado antes de ofrecer tu acción, y ofrecer tu acción desde ese estado. Y ese bucle virtuoso, repetido, es el esqueleto de un día bueno. Y de muchos días buenos nacen semanas mejores. Y de semanas mejores nacen estadísticas a tu favor, que otros llaman suerte, cuando en verdad se llaman coherencia sostenida. Hemos encendido la dinamo. Has probado en el cuerpo una forma de bajar el ruido y abrir la percepción. Y ahora que el generador gira en un tono firme, es cuando la palabra puede hacer su trabajo más noble, que no es mandar al mundo, es direccionarte a ti, y en esa dirección activas el puente de incidencias que el día te propone. Por eso, sin perder el pulso ni la calidez de este estado,
Vamos a cruzar hacia el corazón del método y comprender la arquitectura de la instrucción que implantaremos en ese espacio que acabas de preparar. Porque hay frases bonitas que se evaporan y hay frases operativas que se encarnan. Y la diferencia suele ser una sola: la estructura. Así que avancemos juntos hacia la siguiente parte para desarmar y construir, capa por capa, la frase que más tarde te entregaré completa y que, cuando la pronuncies desde aquí, dejará de ser un eslogan para convertirse en tu orden interna del día. Ahora que el cuerpo está encendido y la atención ha aprendido a obedecer a una pregunta madre, que no se agota en sí misma sino que abre camino, vamos a colocar la palabra en su lugar exacto, no como consigna decorativa ni como amuleto verbal, sino como una pieza de ingeniería emocional, que encaja con precisión dentro del estado que acabas de construir. Porque una frase sin arquitectura es un viento que golpea las ventanas y no entra. Pero una frase con arquitectura es una llave, que gira suave en una cerradura preparada y abre la puerta sin ruidos. Y si te preguntas por qué insistimos tanto en la forma, la respuesta es simple y profunda a la vez. El subconsciente no discute gramática, pero reconoce estructura. Y cuando la estructura es congruente con el estado, la acepta sin pelea y la convierte en instrucción. Y una instrucción convertida en hábito es una ley personal que gobierna tus decisiones del día con un mínimo de fricción y un máximo de elegancia. Por eso aquí diseñamos y no improvisamos. Porque improvisar desde el viejo estado es repetir el viejo resultado con palabras nuevas y cansarte. Mientras que diseñar desde la coherencia es darle al sistema una ruta inequívoca para que tus manos sepan qué hacer, tu boca qué decir, tus ojos qué notar, y tu calendario dónde enfocar energía sin dramas. La arquitectura que vamos a utilizar está compuesta por 3 vigas maestras que deben sostenerse mutuamente como un arco perfecto, y cada una cumple una función sin invadir la otra. Primero, el estado. Porque nada en ti obedece órdenes cuando el cuerpo está contraído, y nada en ti necesita gritos cuando el cuerpo está disponible. Por eso la primera viga nombra la base emocional y fisiológica con un presente contundente, que no discute. Estoy coherente. Estoy agradecido. Estoy presente. No porque las palabras por sí solas te vuelvan coherente, agradecido o presente, sino porque la mente, al escuchar el verbo en presente enmarcado por el estado que el pecho ya empezó a sentir, reduce su necesidad de demostrar y se permite habitar esa temperatura con menos resistencia. Y al bajar la resistencia, el resto de la frase encuentra menos obstáculos para anclarse. Segunda viga. Identidad. Porque la atención necesita saber quién habla. Y no me refiero a tu nombre. Me refiero a la versión tuya que asume el día. La que decide qué sí y qué no. La que elige con consistencia aunque el mundo la empuje. Por eso aquí declaras, ya soy la persona que elijo ser. Y ese ya soy no es un capricho retórico. Es el puente que te mueve del algún día, tímido al suelo firme del ahora. Y cuando la identidad se pronuncia en presente, las microdecisiones pierden el margen de negociación que usaban para arrastrarte de vuelta al bucle de siempre. Tercera viga, señal. Porque tu sistema atencional necesita un destino inmediato. Un siguiente paso tangible que no te lance a perseguir grandes gestas, sino a notar la evidencia discreta que confirma dirección. Y allí añadimos, hoy mi mente y mi corazón me muestran la próxima señal. Con ese hoy que hace la magia de traer tu poder al día en curso, y no permitir que tu mente lo difiera al lunes perfecto que no existe. Y con ese próxima señal, que impide la ansiedad por el final y te entrena a celebrar el peldaño que está delante. Esa conversación, ese nombre, ese correo, esa invitación, esa idea concreta con la que podrás actuar sin traicionarte. Cuando estas 3 vigas se pronuncian juntas en la cadencia de tu respiración, ocurre una reconfiguración sutil pero definitiva. El estado hace que el cuerpo escuche, la identidad organiza el gesto y la señal enfoca la luz. Como si el interior alineara sus relojes para que el día no sea una sucesión de impulsos, sino una partitura con tempo.
Y la música de un día con tempo no es rígida ni militar, es flexible y firme, capaz de responder a lo inesperado sin perder el compás, y esa sensación de compás, que tal vez nunca pusiste en palabras, es exactamente lo que diferencia a una jornada donde te sientes operado desde fuera de otra donde te sientes dueño del timón. Y cuando el timón obedece a una frase encarnada, no necesitas convencerte cada 5 minutos, porque la convicción deja de ser una emoción volátil y se vuelve una postura. Y la postura, cuando se sostiene, se convierte en carácter. Y a partir de cierto punto ya no intentas ser alguien, simplemente lo eres. Y el mundo responde a esa coherencia con una precisión que asombra a quien aún cree que todo es azar ciego. Para que sientas la profundidad práctica de esta arquitectura y no se quede en teoría elegante, quiero que visualices el momento exacto de su uso. Te despiertas. Enciendes el cuerpo en 90 segundos. Un calor suave en el pecho. Una exhalación más larga. Un recuerdo de gratitud que no compite con tus pendientes. Y cuando la respiración encuentra su río, dejas caer la frase no como martillo, sino como manta. Estoy coherente, agradecido y presente. Ya soy la persona que elijo ser, y hoy mi mente y mi corazón me muestran la próxima señal. La pronuncias en silencio con el ritmo de la exhalación para que el cuerpo la sienta y la mente no tenga que forzarla. Detienes el impulso de repetirla 10 veces por miedo a que no agarre. Y confías en 3 ciclos limpios, porque la calidad del estado pesa más que la cantidad de repeticiones. Y al cerrar, te quedas 3 segundos más de lo cómodo en ese silencio que sigue a la última palabra, permitiendo que suba una imagen, un nombre, un gesto. Y si sube una escena, la sostienes como quien sostiene una taza tibia entre las manos. Y si no sube nada, no lo declaras fracaso, lo declaras espacio. Anotando mentalmente que el faro está encendido y que el día te hablará por sus lugares habituales, quizá por una puerta que ya conoces, quizá por una rendija que estabas ignorando, y sales de la cama sin ruido, abres el correo con una intención simple, respondes lo ineludible con 2 líneas. Postergas lo que no te acerca a tu señal, y eliges con cuidado el primer acto que sí. Y ese acto, pequeño y concreto, es la primera ofrenda que tu identidad le hace a tu frase para que la frase no se quede sin cuerpo. Sé que aquí la mente querrá añadir decoraciones, frases extra, adjetivos grandilocuentes, pero quiero que resistas la tentación de embellecer lo que no necesita maquillaje, porque la potencia de esta arquitectura es su sobriedad. No pretende convencer a nadie, no busca venderte una emoción artificial. Nombra lo que ya estás sintiendo y te acerca un paso al siguiente escalón. Y si una parte de ti pregunta, ¿y qué pasa si no me creo la frase al principio? Te respondo con el criterio que separa la fantasía de la creación consciente. No se trata de creer a ciegas, se trata de sentir natural. Y la naturalidad es la brújula. Si al pronunciarla te suena prestada, regresa a la respiración. Elige una palabra menos ostentosa para el estado. Cambia expansivo por sereno. Cambia radiante por presente. Hasta que la boca la diga sin esfuerzo y el pecho asienta. Porque el cuerpo no se deja engañar con superlativos, pero acepta con gusto lo que reconoce como propio, y cuando lo acepta, lo reproduce. Y ahí empieza la magia sobria de una frase que ya no recitas, habitas. No confundas la sencillez con pobreza. Detrás de cada palabra hay un propósito. El estoy te ancla al presente y reduce la ansiedad por el futuro. El ya soy colapsa el intervalo entre el deseo y la identidad y te impide vivir en el umbral perpetuo del cuando sea. Entonces, el hoy te rescata de la evasión y te obliga a jugar el partido en esta cancha. El mi mente y mi corazón integra cabeza y pecho para evitar que una lógica fría o una emotividad desbordada te secuestren el día. El me muestran elimina el tono de orden externo para acentuar la colaboración interna. Y la próxima señal pone la cámara en el siguiente plano en lugar de pretender filmar el final sin haber rodado la escena anterior. Y si esta precisión te parece demasiado técnica,
Recuerda que la técnica bien usada no mata el alma, la resguarda, la facilita, la hace repetible, y lo repetible crea consistencia, y la consistencia, en el mundo real, es la forma en que el espíritu se vuelve visible. En este punto es normal que te preguntes si alguien más lo ha aplicado y cómo se ve en la vida de una persona concreta, porque la mente busca carne, historias, pruebas vivas que le ayuden a confiar. Y por eso voy a contarte a continuación una experiencia que es espejo y mapa a la vez, la de alguien que venía chocando contra las mismas puertas y que al cambiar la arquitectura interna dejó de pedir permisos al mundo para empezar a ofrecerle cooperación. Y verás cómo la primera señal no fue el trofeo, sino la llave de la sala donde estaba guardado. Y cómo honrar esa llave bastó para que el resto del puente de incidencias se fuera alumbrando paso a paso sin gritos ni empujones. Así que mantén el pecho abierto. Sostén esta frase anidando en tu respiración como una verdad íntima más que como un lema. Porque en la siguiente parte vas a reconocer en la historia de otra persona los mismos mecanismos que ahora se han encendido en ti. Y al reconocerte en esa trama, tu confianza dejará de apoyarse en mis palabras para descansar, por fin, en tu propia evidencia. Ana llegó hasta aquí con una historia tan común que parecía anónima, pero con detalles que la volvieron exacta. 34 años, 3 entrevistas fallidas en 18 meses, un currículum sólido que se encogía cuando la voz se le achicaba, una sensación de estar a milímetros del sí, y sin embargo, tropezar siempre en el mismo punto ciego donde el cuerpo la traicionaba sin pedir permiso, sudor frío en las manos, frases que empezaban bien y se volvían notas sueltas sin melodía, silencios donde debía haber síntesis, un temblor pequeño en la comisura de los labios, que ella intentaba controlar mordiendo un segundo la parte interna de la mejilla. Y al final, esa caminata de retorno a casa con la espalda erguida por fuera, y ese hundimiento por dentro de quien sabe que otra vez no se mostró entera, que otra vez se perdió a sí misma justo cuando más la necesitaba. Y cuando nos sentamos por primera vez, y le propuse recuperar el instrumento antes de pedirle un solo, respiración cardiocentrada, gratitud pequeña, frase con arquitectura, mini escena sin épica, ella asintió con esa mezcla de escepticismo y deseo que tanto conozco. La mezcla de quien ya invirtió energías en 1000 métodos y sin embargo decide abrir un espacio para probar uno más, con una diferencia crucial. Esta vez el cuerpo sería el jefe de obra y la mente, la arquitecta que aprende a escuchar. La primera mañana, Ana no intentó heroísmos. 90 segundos exactos y una gratitud tan concreta que casi olía. El vapor de su taza de té acumulado sobre el borde. La luz de las 8:17 clavándose oblicua en el mantel. La carcajada de su hermana resonando en un audio de la noche anterior. Nada de montañas eternas, nada de afirmaciones que le sonaran prestadas, solo la temperatura tibia del pecho y esa exhalación más larga que se llevaba 1 milímetro de tensión de los hombros. Y allí, cuando el latido dejó de ser un tambor y se volvió pulso, dejó caer la frase como habíamos acordado. Estoy coherente, agradecida y presente. Ya soy la persona que elijo ser. Y hoy mi mente y mi corazón me muestran la próxima señal. La dijo en silencio en la exhalación, como si la frase saliera con el aire y se asentara en la piel. 3 ciclos, no 10, no 20. Sin el gesto ansioso de quien repite para vencer al miedo, sino con la sobriedad de quien invita a que la instrucción se instale. Y al cerrar, se quedó 5 segundos más que le parecieron eternos en ese silencio donde al principio nada ocurrió. Y luego una imagen breve se asomó como un destello, su mano sosteniendo un bolígrafo azul, la punta apoyándose con fuerza elástica sobre un papel con su nombre escrito, y la imagen se fue sin explicaciones. Pero dejó un hilo. Ese mismo día, la próxima señal llegó sin música épica, y por eso mismo, limpia, un correo que entró en su bandeja principal por error de un filtro. Una invitación gratuita manda a una charla de storytelling aplicada a entrevistas en un centro cultural a 15 cuadras de su casa. Un correo que en otro tiempo habría borrado con la inercia de quien se siente saturado. Y sin embargo,
Ese día Ana lo vio con el ojo entrenado por una pregunta madre que ya estaba viva. ¿Cuál es la próxima señal coherente con quien elijo ser hoy? Y el cuerpo, con su nueva memoria de coherencia reciente, hizo un gesto simple, guardó el mail, agregó un recordatorio, preparó su cuaderno, se sentó en la cuarta fila, se permitió escuchar sin subrayar todo, y al final, cuando la gente empezó a moverse, se quedó sentada medio minuto más y fue ese medio minuto, ese no correr, lo que la colocó en la proximidad exacta de quien sería la bisagra de su historia. Una mujer de cabello canoso recogido alto, ojos claros, traje sin estridencias, sonrisa disponible, que al tomar su abrigo lo dejó caer por accidente junto al bolso de Ana. Y allí donde antes Ana habría pedido perdón y huido, respiró, recogió el abrigo con calma, y con la misma voz con la que se habla al presente, dijo dos frases sencillas que contenían una verdad íntima. La charla me dio justo una palabra que no tenía. Gracias por ese ejemplo del cierre. La mujer sonrió y preguntó su nombre. Y Ana dijo su nombre con la robustez del pecho que respira. Y entonces la coincidencia reveló su textura de puente. Esa mujer trabajaba en la misma empresa para la que Ana había postulado. No en recursos humanos, no en la trinchera de la evaluación, sino en el área donde la persona que obtuviera el puesto iba a entrar. Y lo que siguió fue una conversación sin artificios, en la que Ana no recitó logros ni sobreactuó valor. Simplemente narró, con detalles, el último proyecto que la había hecho sentir viva, la pieza de datos que había simplificado un caos, la vez en que propuso un esquema más humano de seguimiento y redujo errores. Y la mujer, cuyo nombre era Clara, la escuchó con la serenidad de quien evalúa al vuelo la coherencia de una historia, y antes de despedirse dijo: «Te estuve buscando, me hablaron de ti el mes pasado en una reunión, pero no tenía tu contacto. Nos vemos el martes. Hay una conversación a la que quiero que vengas». Esa noche, Ana no durmió como una santa, porque nadie se convierte en piedra de río en 24 horas. Pero sí durmió mejor que otras veces. Y al despertar, repitió su ritual de 90 segundos. Y la frase, con una novedad que se apareció como una brisa, una mini escena se instaló frente a sus ojos cerrados, sin que ella la empujara. No la entrevista soñada, no la sala acristalada con vista al skyline. Nada de eso. La microescena exacta de su fin ya cumplido. El libro cerrándose en su falda, el sonido de la cubierta contra la tela, un mensaje en la pantalla de su teléfono con 3 palabras precisas: «Bienvenida al equipo». Y esa escena duró menos de 1 minuto. Pero tenía peso sensorial, el tacto, el ruidito seco, la luz que se colaba por la cortina. Y el cuerpo la memorizó como si fuera un plano, porque así funciona. No entiende discursos, entiende texturas y ritmos. Y cuando horas después su mente quiso ensayar la vieja ansiedad por «¿Cómo voy a responder si me preguntan por mi mayor debilidad?», la escena respondió por ella con una calma que no argumenta. La información ya estaba hecha carne. Llegó el martes, y antes de entrar a la sala donde la esperaban 2 personas y una videollamada en pantalla, Ana volvió a encender coherencia en el baño, no para salvarse, para disponerse. Respiró 4, sostuvo 1, exhaló 6. Convocó la gratitud humilde de un mensaje de voz de su padre que guardaba en favoritos. Las palabras «orgulloso de ti», pronunciadas con ese acento que la devuelve a la cocina de infancia. Dejó caer la frase en 3 exhalaciones y entró con los hombros 1 milímetro más bajos, la nuca 1 milímetro más larga, el pecho 1 milímetro más abierto. Diferencias diminutas que cambian una tarde entera. Y cuando se sentó y miró a los ojos, evitó el impulso de ocupar el silencio con una verborrea defensiva. Eligió escuchar la primera pregunta hasta el final. Respiró entre pregunta y respuesta en lugar de atropellar. Y cuando le tocó hablar, eligió una historia en lugar de un currículum. Contó un problema, el contexto, la acción concreta, el resultado medible y la lección, sin adornos, sin pedir que la creyeran, y su voz, por primera vez en años,
No le sonó como si viniera de otra persona. Le sonó suya. Como cuando le cuenta a alguien cercano algo que disfruta hacer. Y en esa simple afinación, ocurrió el milagro sobrio de la presencia. Lo vieron. La vieron. No a la candidata perfecta, a la profesional real, entrenable, consistente, capaz de pensar con la gente, no contra la gente. Hubo un momento clave que vale oro porque condensa el método en un gesto. A mitad de la conversación, el entrevistador de la videollamada, rostro severo, ceño que parece ceño incluso cuando está en reposo, le planteó una situación tensa que en otros tiempos habría desestabilizado a Ana. Un error de un compañero que cae sobre sus hombros en día crítico. ¿Qué hace? Ella sintió el repunte del cortisol como una ola que amenazaba con mojarle los tobillos. Y en lugar de apretar la mandíbula, respiró aunque nadie lo notara. Una exhalación más larga por la nariz. Microsegundos de pausa que a la mente le parecen siglos, y al cuerpo le bastan para recordar su instrucción base. Y contestó con una mezcla de firmeza y humanidad, que no se prepara leyendo frases hechas. Se prepara regulando el cuerpo. Explicó cómo protege la entrega inmediata sin exponer al compañero en público, cómo documenta sin teatralidad para que la mejora ocurra, cómo escalona la comunicación. Y cerró con la frase que aparece cuando la identidad ya está elegida y la señal te encuadra. Mi trabajo no es encontrar culpables, es evitar que el cliente vuelva a sufrir la misma falla y que el equipo salga de esta más fuerte que ayer. Y allí incluso el rostro severo sonrió sin querer. Cuando la reunión terminó, no hubo fuegos artificiales. Hubo un «Gracias por tu tiempo, nos contactamos pronto». Esa línea templada que suele dejar al candidato masticando angustias. Pero Ana, por primera vez, salió sin instalar un juicio final, porque había instalado antes un estado. Caminó 2 cuadras, se sentó en un barcito, abrió su diario de señales y escribió 3 evidencias. La coincidencia del correo filtrado, la conversación con Clara, la fluidez de su voz al contar la historia de datos, y se calificó a sí misma con un 4/5, en coherencia percibida, no como sentencia, como aprendizaje. Y al llegar a casa no empezó a refrescar compulsivamente el correo. Selló su práctica con la mini escena del libro cerrándose, y el mensaje «Bienvenida al equipo». Exhaló largo, y se permitió vivir su tarde. Lo que ocurrió en los días siguientes fue el puente de incidencias en su forma más pedagógica. 3 pequeñas confirmaciones que el viejo Ana habría pasado por alto por no parecer grandes. Un mensaje de LinkedIn de una excompañera con un «Te vi hoy en el lobby. Qué alegría encontrarte justo ahora. Están armando equipo». Una llamada del área de tecnología pidiéndole, antes incluso del resultado final, una opinión sobre un flujo que ella había diseñado en su trabajo anterior porque alguien mencionó que tú lo resolviste bien. Y un correo corto de Clara con un «La conversación fue bien recibida. Te escriben en breve. Prepara un ejemplo más con datos». Y como Ana venía entrenada a honrar la señal pequeña, no esperó un gran anuncio para actuar. Seleccionó 2 casos concretos, los condensó en una página cada uno, los dejó listos, respiró, durmió, y al día siguiente a las 10:43 llegó el correo que cerró el arco. Asunto, propuesta de incorporación. Cuerpo del mensaje con 3 líneas limpias, una cifra que superaba sus expectativas, 2 condiciones que coincidían con su mapa de vida, una fecha de inicio que le permitía cerrar su ciclo actual con elegancia. Y allí la mini escena dejó de ser imaginación para volverse memoria. Libro que se cierra, teléfono que vibra, bienvenida al equipo. Podríamos quedarnos en la foto del final y convertirla en medalla. Pero lo valioso no está en el laurel. Está en el método que hizo que una mujer se dejara de escapar de sí misma en la sala donde más se había escapado. El método de regular 90 segundos. Pronunciar una frase con arquitectura que no negocia su sobriedad. Sostener una pregunta madre que entrena el faro. Honrar la primera señal aunque no se parezca al trofeo. A actuar con un microgesto coherente que alimenta al siguiente. Registrar por la noche para que el cerebro aprenda más rápido. Descansar en el sábado interno que le saca las manos del cuello a la ansiedad.
y repetir. Porque repetir no es castigo. Es libertad cuando lo que repites te devuelve a ti. Y en esa repetición inteligente es donde la estadística se pone de tu lado. Y el mundo, que no siempre es amable, reconoce sin embargo a los que caminan con ritmo propio y les ofrece cooperación. Ana me escribió un mensaje una semana después de su incorporación con una confesión que vale tanto como la propuesta firmada. No fue del trabajo, fui yo. Y esa frase, que puede sonar a cliché, se vuelve exacta cuando la lees con ojos técnicos. No es magia, es obra, no es control del mundo, es gobierno de sí, no es forzar la realidad, es dejar de pelear con el cuerpo para invitarlo a servirte. Y cuando el cuerpo sirve, la mente afina, la palabra pesa, la acción apunta, la señal aparece, y el puente se camina con pies que ya no se tropiezan donde antes había un pozo. Si te descubres pensando que tu caso es distinto porque lo tuyo no es una entrevista sino una creación que no arranca, un proyecto que no se atreve, una página en blanco que te mira con cejas levantadas, entonces lo que viene a continuación te va a mostrar el mismo mecanismo operando en otra arena. Porque la coherencia no es patrimonio de los procesos de selección ni de las carreras corporativas. La coherencia es la base de cualquier conversación honesta con la realidad. También de la conversación íntima entre tú y tu obra. Y por eso, sin soltar la mano de Ana y tomando su experiencia como mapa, vamos a cruzar hacia la siguiente parte, para ver cómo un bloqueo creativo se disuelve cuando se honra la señal más humilde y se practica la mini escena exacta que el cuerpo entiende. Si has llegado hasta aquí, no fue casualidad ni un paseo agradable para pasar el rato. Fue una decisión silenciosa de tu conciencia por volver a tomar el timón y probar, con tu propio cuerpo como laboratorio, que cuando regulas tu estado, eliges tu identidad y honras la siguiente señal. El mundo deja de ser un muro y se convierte en una puerta que se abre con la llave justa. Hoy ya tienes un procedimiento sobrio, repetible y tuyo. 90 segundos para encender el corazón. Una frase con arquitectura que no se desgasta. Una pregunta madre que guía el faro y el coraje humilde de actuar sobre la evidencia más pequeña, aunque no lleve trompetas. Llévate esto contigo esta noche y mañana al despertar. Repítelo aunque tu mente bostece, porque la maestría no llega con discursos en días de euforia. Llega cuando haces lo mismo, con cariño y precisión, un día sí y al siguiente también, hasta que el hábito te haga el favor de sostenerte incluso cuando el resto falle. Y ahora quiero que hagamos un pacto breve y hermoso. Si algo de lo que escuchaste hoy movió 1 milímetro tu manera de respirar, si una imagen se asomó y te dio dirección, si ya apareció una coincidencia mínima que antes habrías llamado azar, cuéntalo aquí abajo con detalle. Escribe qué señal viste, a qué hora, qué emoción tenías, cuál fue el primer paso que diste. Porque tu comentario no es un trámite ni un halago al algoritmo. Es el testigo que le pasas a la siguiente persona para que sepa que no está inventando cosas y que este camino funciona cuando se anda con los pies en el piso. Déjalo por escrito como se dejan por escrito los compromisos que importan. Con fecha de hoy y con la frase exacta que te vas a decir en voz baja durante los próximos 7 amaneceres para consolidar el cambio. Quiero leerte. Quiero que nos leamos. Quiero que este espacio sea la bitácora viva de quienes decidieron dejar de empujar el mundo y empezaron a sintonizarlo. Suscríbete ahora mismo y activa la campana porque lo que viene en los siguientes videos no es un más de lo mismo, es la continuación natural de lo que acabas de abrir. Vamos a afinar variaciones de la respiración para escenarios difíciles, a ajustar la arquitectura de la frase según metas específicas, a entrenar mini escenas que tu subconsciente acepta sin pelea, y a construir un protocolo de 7 días que densifique tus resultados hasta volverlos inconfundibles. Y te lo digo sin misterio comercial. Si no te suscribes, te vas a perder la pieza que sella este proceso y lo vuelve a prueba de sobresaltos. No porque yo tenga un secreto guardado en una caja fuerte, sino porque la consistencia necesita recordatorios, práctica conjunta y un lugar donde volver cuando la vieja identidad te susurre. No pasa nada por soltar hoy.
Aquí pasa, aquí nos cuidamos el ritmo, aquí afinamos juntos y celebramos evidencia, y cada vez que publiques tu señal, yo volveré a este video para leerte, corregir el protocolo si hace falta y, sobre todo, recordarte que la puerta se sigue abriendo por el mismo sitio. Tu estado primero, tu identidad elegida después, tu próxima señal de inmediato. Quiero que cierres este video haciendo algo muy concreto y simbólico a la vez. Escribe en comentarios la frase que te llevas para estos 7 días y acompáñala con la señal que esperas reconocer en las próximas 24 horas, no como capricho, como contrato con tu atención. Puede ser el nombre de una persona, un número que se repite, una oportunidad discreta, una conversación aplazada, un correo con asunto específico. Escríbelo con calma y vuelve mañana a responder tu propio comentario, contando qué ocurrió y cómo actuaste. Porque la señal sin acción es solo literatura, y aquí vinimos a convertir literatura en experiencia. Si quieres que te acompañe más de cerca, pon también tu país y tu ciudad, para que sepas que no estás solo en esto, que hay gente respirando contigo al otro lado del mapa y sosteniendo el mismo pulso. Y si sientes que a alguien cercano le haría bien escuchar esto ahora, compártelo sin discurso, con una línea honesta del tipo: prueba los primeros 90 segundos y dime mañana qué viste, y que el experimento hable. Antes de irnos, toma una última exhalación larga conmigo y deja que la frase caiga como una manta sobre tu pecho, no con ansiedad, sino con certeza tranquila. Siente la textura de ese ya soy en tu postura. Honra el hoy en la manera en que cierras este día y permite que la próxima señal te encuentre con la casa ordenada por dentro. Cuando ocurra, y ocurrirá, vuelve y déjala en comentarios con hora y contexto. Porque ese hilo de evidencias que entre todos vamos tejiendo es la prueba de que no estás imaginando mejoras, las estás creando. Suscríbete, activa la campana y guarda este video en tu lista de repetir, para trabajar con él una semana completa. Yo me quedo aquí, afinando el siguiente capítulo, y tú te vas con algo valioso. Un método sencillo que, si lo honras, te cambia la biología del día, y con ella, el destino de lo que decides. Nos vemos en el próximo paso. Hasta entonces, respira, declara, reconoce y actúa. Y escribe abajo: estoy coherente, ya soy. Hoy reconozco mi señal, junto con la tuya de mañana, para que quede trazado el inicio formal de tu nueva estadística.